aparición de la Santísima Virgen más importante de los últimos siglos. Y el Vaticano también lo cree. No en vano la estructura de la Iglesia se movilizó masivamente, como pocas veces, para celebrar los 100 años de esta aparición en el año 2017. Sin embargo, la devoción a la Virgen de Fátima ha sido despojada de su contenido original. Nuestra Señora bajó a Fátima para darnos un mensaje, no simplemente para hacer acto de presencia. Y si no se retiene este mensaje, estamos ignorando la aparición en su totalidad. En este video me quiero referir al primero de los 3 secretos que la Virgen de Fátima dio a los pastorcitos, que es público, pero que ha sido olvidado e ignorado, y hablaremos sobre las razones por las que se olvidó. La polémica sobre el tercer secreto de Fátima, su contenido profético, por qué no fue revelado por sucesivos papas de la forma en que había pedido la Santísima Virgen, y si en definitiva fue revelado totalmente en el año 2000, se han engullido los otros 2 secretos de Fátima. La hermana Lucía de Fátima reveló en 1941, en sus memorias escritas, bajo la dirección de su obispo, los 2 primeros secretos. Y el tercer secreto fue enviado al Vaticano con la expresión de deseo de la Virgen de que el Papa reinante lo hiciera público en 1960. Sobre esto hemos publicado un video cuyo link te dejo en la descripción de este video en YouTube. Pero en este video me quiero referir al primer secreto que el mundo moderno ha ocultado, porque nuestra cultura no quiere escuchar lo que la Iglesia también ha dicho históricamente sobre el tema, pero que también últimamente las nuevas corrientes modernistas dentro de la Iglesia se han plegado a esa demanda de los incrédulos. En el libro de Memorias, la hermana Lucía dice que el secreto de Fátima se compone de 3 partes distintas, o sea que son 3 secretos. El primero es la visión del infierno, que constituye una revelación divina de la existencia del infierno y de lo que sucede allí. Y además sabemos que el relato es real, por diferentes místicos y videntes que han sido llevados o han tenido visiones del infierno, y todos repiten lo mismo. Sor Lucía cuenta en sus memorias: Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Sumidos en este fuego había demonios y almas en forma humana flotando en la desgracia. Y luego habla de las nubes de humo, de los chillidos y gemidos de dolor, de la desesperación, y que los demonios se podían distinguir por su aspecto aterrador, todos negros y transparentes. Y Sor Lucía comenta inmediatamente: ¿cómo no deberíamos estar lo suficientemente agradecidos con nuestra amable Madre Celestial, que ya nos había preparado, prometiendo en la primera aparición llevarnos al cielo? De lo contrario, creo que habríamos muerto de miedo y terror. Y una vez terminada la visión, Nuestra Señora le dijo a los 3 pastorcitos: han visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlos, Dios desea establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. De modo que ahí mismo Nuestra Señora dio el remedio para evitar el infierno, la manera segura de evitar la eterna desgracia. Y la Virgen continuó diciendo: si hacen lo que les digo, muchas almas se salvarán y habrá paz. Y entonces dice que la Primera Guerra Mundial va a terminar, pero que si siguen las ofensas a Dios, estallará una guerra peor en el pontificado de Pío XI, y revela cuál será la señal que dará Dios del inicio de la Segunda Guerra. Luego continuó diciendo que vendría a pedir la consagración a Rusia a su Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados, y profetiza que si se atienden sus pedidos, Rusia se convertirá, habrá paz y no extenderá sus errores por todo el mundo. Y finaliza diciendo que al final su Inmaculado Corazón triunfará, el Santo Padre consagrará a Rusia, esta nación se convertirá y se otorgará al mundo un periodo de paz. El primer secreto que muestra la existencia del infierno, lo cual ya era un dogma de fe en la Iglesia Católica, ha sido ocultado a pesar que nuestro Señor no fue tímido al hablar del infierno en los Evangelios, y tampoco la Santísima Virgen en sus mensajes. Y todo por nuestro bien,
para que no se pierda nadie del cielo. Jesucristo habló repetidamente en sus evangelios sobre el infierno y el castigo eterno. Habló de un lugar de tinieblas exteriores donde habrá llanto y rechinar de dientes. Habló del fuego eterno. Habló de la jejena de fuego donde serán arrojados los pecadores impenitentes. Además, estudiando la vida de los santos y otras personas piadosas, la mayoría de ellos tenían un miedo saludable y beneficioso del infierno, que les inspiró y dio ánimo para luchar contra las tentaciones del mal que se les fueron presentando. Pero la nueva teoría es que no hay que hablar del infierno porque la gente debe abrazar a Jesús por amor y no por miedo. Esto debería ser así, pero en realidad no funciona así, porque en la medida que Occidente lo empezó a considerar como una metáfora para no asustar, se extinguió una de las fuerzas que hacía a la gente más respetuosa de la moral cristiana y aspirante a la santidad. Es correcto, no debemos basar nuestra moral en el miedo al infierno, sino en el amor a Dios, y a eso debe llegar la conversión de cada persona. Pero el temor a un castigo eterno nos ayudará a evitar aquello que nos causará un daño irreparable. Pensar en el infierno es saludable y provechoso en momentos de ceguera y debilidad, y automáticamente ello nos lleva a pensar en el amor a Dios. El amor de Dios y el cielo no tienen sentido sin creer también en la realidad y la posibilidad del infierno. Se trata de la libertad de elegirlo a Él o no, elegir el amor o el odio. Creer en el infierno hace que el cielo sea posible, y no creer en el infierno hace que el cielo sea imposible. De ahí que sin temor al infierno no hay posibilidad de trabajar para el cielo. Por otro lado, dicen que hay que evitar hablar del infierno para que la gente no se asuste, para que no se escandalice, cosa que no hizo Jesús en los evangelios. Esto ha producido la racionalización de que un Dios tan bueno como el nuestro no enviaría a nadie al infierno. Y una manera de darle una forma teológica a esta racionalización es decir que el infierno existe, como dice la Biblia, pero Dios es tan bueno que no envía a nadie allí, que en los hechos significa lo mismo. Creer en el infierno, lejos de negar la bondad de Dios, la ilustra, porque con el fin de vivir en paz eternamente, Dios nos ofrece vivir al lado de Él, donde Él mora, y su contemplación al ser humano es tanta, que si un humano se opone a esto, se le abren las puertas del infierno. Es uno o lo otro, cada uno elige, pero los dos no pueden ser. Y basta con mirar a nuestra sociedad en estos días. La mayoría de los que creen en la existencia de Dios hoy están pensando que todos van al cielo. Entonces, ¿qué incentivo existe para dejar de pecar si de cualquier manera todos vamos a ir al cielo? Pero alguno de ustedes dirá que la diferencia está en cuánto tiempo un pecador va a pasar en el purgatorio. Pero es que tampoco se predica sobre el purgatorio. ¿Cuánto hace que has escuchado la última prédica en una misa sobre el purgatorio? En una carta que Sor Lucía le escribió a su obispo, le dice que incluso los devotos a veces tienen miedo de hablar del infierno a sus hijos para que no se asusten, pero que Dios no dudó en mostrárselo a los 3 niños sabiendo que se horrorizarían. Y la más joven de las videntes, su prima Jacinta, quedó tan impresionada con lo que había visto que desde ese momento hasta su temprana muerte no hizo más que orar por los pecadores para que conocieran la realidad del infierno. O sea, que lo que vio la movilizó para intentar rescatar las almas de los pecadores y convertirlos. Decía, debemos orar mucho para salvar almas del infierno. Muchos van allí, tantos. Y en su lecho de muerte ella le comentó a su prima Lucía, voy al cielo, pero tú te quedarás aquí. Si nuestra madre te permite, cuéntales a todos cómo es el infierno para que no cometan más pecados y no vayan al infierno. Y era común verla arrodillada rezando la oración que Nuestra Señora le enseñó a los niños. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Y además los pastorcitos nunca olvidaron incluirla al final de cada década del rosario. Bueno,
Hasta aquí lo que te quería decir sobre el ocultamiento que se ha producido del primer secreto de Fátima. Mensaje de Jesús a Ana María de Jesús acerca del infierno, abril 30 del 2015. Después de la Eucaristía frente al sagrario, veo al Señor muy triste y me dice Jesús: hija, contémplame, adórame, alma. Sí, mi Señor Jesús, te contemplo, te amo y te adoro con toda mi alma y todo mi corazón. Bendito seas, mi Señor Jesús. Hija, no te aflijas y sé fuerte, hay mucho dolor y tristeza con todo un Dios, veo todo a diario y mi corazón se entristece. Hija, mi preocupación es ver a mis almas descarriadas llevadas a juicio y ver cómo se condenan. Hija, es muy triste que tanto amor, sacrificio, ofrenda terminen en el lugar donde jamás quisiera que fueran. Es un lugar muy triste, no hay un poquito de amor y de paz, todo es tormentos, rechinar de dientes, peleas, insultos, gritos, lamentos, tormentos, desesperaciones por toda la eternidad. Ese lugar fue preparado para el maligno y sus secuaces. Fue el mismo Satanás que con su desobediencia y altanería quiso ser más que yo. Fue expulsado del cielo por mi batallador San Miguel y todos los ángeles guerreros. Fue una batalla a espada. San Miguel, mi arcángel, lo venció, lo desterró y expulsó. Se llevó casi la tercera parte de mis ángeles que ahora están en la tierra, haciendo daño a mis almas, desviándolos del camino y haciendo que cometan pecados tan corazones y llevándolos a la muerte espiritual y física. El infierno es un lugar que está en las profundidades de la tierra, hija, tiene varias entradas y varios compartimientos, celdas y estados, todos son cruelmente atormentados, torturados, sin piedad y misericordia. Los dolores son más fuertes que los dolores físicos de la tierra. No te imaginas la crueldad despiadada y el horror de estar en este lugar, alma. Señor, fortaléceme, no dejes que me dé miedo, fortaléceme, Señor. Yo no quiero ir allá a ese lugar, ni quiero que vaya nadie de mis hijos, ni de mi familia, ni mis amigos, ni conocidos, nadie, Señor Jesús. No hay ni un segundo de paz, solo hay muerte, fango, azufre, suciedad, tormentos a todo tormento. Esas pobres almas, no quisieron escucharme, ni quisieron ser buenas, ni obedientes, solo querían divertirse y pasarla bien con toda clase de pecados y vicios. Nunca se acordaron que yo existía y que les podía ayudar. Hija, es muy triste ver todos estos sucesos, la crueldad y la furia con que son tratados, escarnecidos, torturados, desollados. Los tormentos son crueles, sin piedad. Han tomado la decisión de ir allí, por decisión de ellos mismos. No quisieron escuchar, no quisieron buscarme y ni siquiera creyeron que existía el infierno, y allí se encuentran muchísimas, millones y millones. El infierno es muy grande, se cierra y se abre infinidad de veces. Ora y repara, hija, para que no caigan tantas almas al día en ese lugar. Mi tristeza es grande y sufro y lloro al ver caer tantas almas. Hija, ora y repara para que mis hijos conozcan y crean que existe el lugar de tormentos eternamente. Ora y repara y dadlo a conocer a todos mis hijitos, alma. Sí, mi Señor Jesús, qué tristeza pensar y hablar de todo esto, Señor. Siento miedo, pero tú estás conmigo y tú eres paz, amor y alegría y echas fuera todo temor, Jesús. Sí, mi niña, qué cruel hablar de todo esto. Es una realidad. Diles que mi hijo, el Padre cancelado, tiene la misión de hablarles acerca del infierno, que lo escuchen y oren por él. Es muy perseguido, calumniado, y asediado por el diablo. Yo lo amo y lo cuido. Si no fuera así no resistiría tantos ataques contra él. Hija, esparce la semilla y la buena nueva, dad a conocer mis peticiones, háblales de la importancia de todo esto, hija, alma. Sí, mi Señor Jesús. Jesús, que todos escuchen al Padre cancelado y su testimonio, para que su fe crezca y crean que es una realidad. Ora y repara, hija, háblale a todos mis hijos, busca la manera de esparcir mi voz, mis peticiones, mis súplicas. Hijos míos, escuchad la voz de vuestro Señor, que les viene a advertir para que no vayáis a este lugar de tormentos, sino que vengáis todos a mí y gocen de las maravillas que les tengo preparadas en el cielo. Sed buenos, comprensivos, misericordiosos, sed santos, hijos, sed obedientes, mis niños, os amo y los bendigo a todos, hijitos míos. Bendigo a esta humanidad carente de amor y llena de dolor. Vengan a mí, que soy tu Señor Jesús. El padre Raúl Sánchez, yo he insistido durante este proceso que llevo haciendo videos, insistido en que tenemos que utilizar la razón, tenemos que utilizar el caletre. ¿Y por qué? Porque existe tanta desinformación en tantas cosas que hay en el mundo,
que si uno no está atento y no piensa y no razona, se va a dejar confundir. Ahora bien, hablando concretamente sobre la realidad de la iglesia, toda esa información que recibimos sobre fe, sobre iglesia, sobre doctrina, sobre documentos pontificios, sobre ataques de los protestantes, sobre las sectas, sobre todas esas realidades que nos tocan directamente por ser creyentes en Cristo Jesús, uno tiene que estar muy atento, querido hermano, para que no se deje envolver. No se trata aquí de que usted tenga un coeficiente intelectual demasiado elevado, no se le está pidiendo eso. Tal vez hay mucha gente que no tiene formación académica, que no terminó nunca la escuela, que jamás fue a la universidad, que no puede acreditar con diplomas un estudio serio universitario, de posgrado, de máster, etcétera, etcétera, de doctorado. Tal vez usted sea un católico y a pie, honrado, devoto, practicante, y es una maravilla. Pero eso no quiere decir que usted no abra las entendederas y piense bien las cosas. Resulta que este video que estoy realizando es porque existe una mala historia por parte de los protestantes, porque los protestantes tienen una historia bastante sesgada, de manera principal estudian a sus fundadores, no se adentran en el estudio y el desarrollo histórico desde que Cristo fundó su iglesia sobre Pedro para acá, porque obviamente eso les va a traer bastantes baches, ¿no? Y bastantes cimas y tropiezos para hacer conexión de su iglesia a la cual pertenecen actualmente y que la conecten con la realidad de la iglesia que Cristo quiso fundar. Entonces manejan la historia de una manera bastante sesgada, incipiente y poco documentada. Eso es fácil de corroborar. No es que yo me esté inventando eso, es que eso es fácil de corroborar. A ver, solamente les voy a dar un sencillo ejemplo. Ellos dicen en su historia recortada que Martín Lutero armó la revuelta protestante, la mal llamada reforma protestante, porque estaba cansado del antitestimonio de algunos prelados de la Iglesia Católica, porque estaba cansado de las indulgencias, porque estaba cansado de la indisciplina y la inmoralidad del clero de aquella época. Entonces Martín Lutero, que era clérigo, que era sacerdote, dijo: esta cosa es inaguantable, yo me salgo de aquí. Esto no lo aguanta nadie. Y que por eso empezó y armó la revuelta, porque estaba cansado del antitestimonio. Mirar la historia desde esa perspectiva es ser bastante infantil. Esa aseveración histórica no la resiste hoy ningún historiador serio, porque no es así. Sí, es cierto que había antitestimonio en aquella época, sí, es cierto que había indisciplina por parte del clero, sí, es cierto que se están cobrando las indulgencias, sí, es cierto eso, porque eso lo dice la historia, y no lo vamos a negar, ¿no? Pero que Martín Lutero se haya salido de la Iglesia Católica y haya cambiado la doctrina y todo eso por el antitestimonio, eso sí es falso, y eso ningún historiador serio lo acepta. Vamos a mirar realmente con la historia qué fue lo que le pasó a Martín Lutero. Esto que yo voy a leer es una sistematización, ¿no?, y organización de las ideas de Martín Lutero que hizo un señor llamado Melanchthon. Dice aquí: no fue reformador de costumbres, sino de doctrinas. La tesis de que la decadencia moral de la Iglesia, bajo los papas renacentistas, había llegado a un extremo intolerable y que Lutero encabezó a los protestantes contra esa situación, exigiendo una reforma, es falsa y ningún historiador actual es capaz de sostenerla. Eso es cierto. La reforma no se dio por la inmoralidad del clero únicamente, no. Había algo más hondo en el pensamiento de Martín Lutero. Entre otras razones, porque el mismo Lutero desecha esa interpretación de su obra en numerosas declaraciones explícitas. Esto es lo que afirmaba Martín Lutero. Mira, esto es historia, palabras de Martín Lutero. Esos documentos están acá. Este documento se llama Velum est Lutero cum prava doctrina cum impiis dogmatis, ¿no?, que lo sistematizó, lo organizó Melanchthon. ¿Y qué dice Martín Lutero en este documento? Yo no impugno las malas costumbres, sino las doctrinas impías. Y años después insiste en ello y escribe y dice Martín Lutero: yo no impugné las inmoralidades y los abusos, sino la sustancia y la doctrina del papado. Entre nosotros confesaba abiertamente:
Decía Martín Lutero, la vida es mala, como entre los papistas, pero no les acusamos de inmoralidad, sino de errores doctrinales. Eso es lo que afirmaba Martín Lutero. Por lo tanto, a usted, querido amigo católico, le han dicho, ¿no?, que Martín Lutero pues armó la revuelta protestante simplemente por el antitestimonio, la indisciplina y la inmoralidad del clero. Eso no es cierto. Eso es una parte que motivó a Martín Lutero, porque Martín Lutero tenía ya un pensamiento donde quería cambiar la doctrina. Ahora, cuando yo le digo a usted que utilice el caletre, ¿a dónde lo quiero llevar? Pues imagínese, Martín Lutero entonces cambió la doctrina. 1500 años de historia del cristianismo enseñando doctrina. La Biblia con 73 libros. La Eucaristía asumiéndose, la confesión asumiéndose, todos los sacramentos asumiéndose, toda la realidad que conoce la Iglesia Católica en aquella época y hoy en día y en aquella época se desarrollaba, ¿no?, como la conocemos, hasta que llegó Martín Lutero y empezó a cambiar la doctrina. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues precisamente que apareció un hombre llamado Calvino que ya no estaba de acuerdo con lo que dijo Martín Lutero. Martín Lutero empezó a cambiar la doctrina de la Iglesia Católica, pero Calvino empezó a cambiar la doctrina que estaba enseñando Lutero. Calvino no estaba ya cambiando la doctrina de la Iglesia Católica, estaba cambiando lo que dijo Lutero. Y así apareció otro, Knox, Zwinglio, Erasmo, Enrique VIII. Ya estos hombres ya no estaban mirando tanto la enseñanza de la Iglesia, sino lo que decían estos teólogos que eran franceses, que eran ingleses, que eran alemanes. Esos reformadores son los que hacen parte de los que iniciaron y constituyeron lo que hoy se llaman las iglesias históricas. Pues bien, hoy en día, a través de esos desmanes y esos despropósitos de cambiar doctrinas, es lo que ha llevado a que hoy en día existan tantas iglesias protestantes. Usted tiene que ser una persona inteligente. No se trata aquí de que usted vaya en contra de los protestantes y decir que los protestantes son malos y que no se trata de eso. Se trata de que usted mire la doctrina, el origen de sus doctrinas, de sus enseñanzas, por qué, de dónde partieron, cómo se originaron, cómo se han venido desarrollando, etcétera. Yo no sé si usted sepa que los bautistas del norte aquí en los Estados Unidos operan y se mueven distinto de los bautistas del sur y tienen una disparidad en sus doctrinas y en sus enseñanzas. Usted no le puede caer lo mismo que alguien diga que hay que bautizarse en el nombre de Jesús para que otro diga no, que hay que bautizarse en el nombre de la Trinidad. Entonces, esas son doctrinas que difieren unas de otras y son muy profundas porque son doctrinas serias. Y aquí entonces se trata de buscar el inicio, ¿no?, de qué fue lo que dejó nuestro Señor Jesucristo entonces. Para eso usted, querido amigo, tiene que pensar. Y usted, querido católico, o incluso el hermano separado que pronto me está viendo y pronto está haciendo muecas porque no le gusta lo que estoy diciendo, piense lo siguiente, sin ningún tipo de apasionamiento, con tranquilidad y calma. No se le está atacando a usted como persona, se le está haciendo ver que la doctrina en la cual usted está cimentado, pues es errónea. ¿Usted cree, querido amigo, que usted pertenece a la iglesia que Cristo fundó? ¿Usted puede demostrar históricamente que viene de allí? Si usted piensa totalmente distinto a un testigo de Jehová, tal vez porque usted es adventista, o usted es pentecostal, o usted pertenece a una iglesia no denominacional. Y entonces se pregunta, ¿cómo usted puede descalificar a un testigo de Jehová? ¿Qué basamentos tiene para usted descalificarlo? ¿En qué se funda usted para descalificarlo? Y no puede contestar, a mí no me importa el testigo de Jehová, yo no lo descalifico, yo estoy aquí en mi iglesia y punto. Pero usted se ha puesto a pensar, bueno, ¿y por qué salió un testigo de Jehová? ¿De dónde salió eso? Todo eso lo dice la historia. Y eso es lo que yo quiero que usted razone y piense, querido amigo católico. No atacamos personas, defendemos doctrina. Y si hay apologética es porque hay ataque, porque la apologética significa defensa de la fe. Y si nuestro Señor Jesucristo dejó una enseñanza, una sana doctrina, dejó un depósito de fe que está custodiado por el magisterio de la Iglesia Católica y que se ha venido enseñando a lo largo de 2000 años,
eso no le puede a usted resbalar, ¿no? Cuando usted observa tantas e innumerables iglesias protestantes, cada una con la Biblia diciendo que es la iglesia que Cristo fundó. Hermano, no puede pensar de esa manera infantil. Piense, razone y analice. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. 2 or 3 weeks ago I was in Poland, and I had the opportunity to go right over to the eastern end of Poland to visit Sokółka, where one of those Eucharistic miracles is alleged to have taken place in 2008. And I talked to the parish priest, the rector of the parish, who was there at the time. And one of my first questions to him was, have you yourself, Father, he spoke in Polish through an interpreter, he received us very kindly, very respectfully, absolutely correctly. I said, Father, have you yourself any doubt that this miracle was genuine? He said, no doubt at all. Okay. He's an idiot, or he too was working from the evidence of what happened almost under his nose. Okay. Interesting point. It's not yet been mentioned. How, in the host on which took place the alleged miracle, how the flesh, part of the host turned into flesh, part didn't. And the part that was flesh, a sample was sent to 2 different pathologists. This you may already have heard. And each came back saying, this is human flesh of muscle of a heart in agony. 2 pathologists independently. They're liars, they're fabricators, they were set up by the CIA. Personally, I don't think so. It doesn't seem to be real. An interesting thing they said was, and they must have been looking at this specimen through a microscope, how, if you think about it, how would the flesh fit together, what miraculously showed itself as flesh, how would that fit together with the remainder of the host, which still looks like bread? Of course, it's the body of our Lord, if it's consecrated, but looks like bread. How would the 2 bond? And the answer is, they were bonded. The flesh and the appearances of bread were so bonded that a fabrication was excluded. Human beings, the cleverest of scientists, could not make 2 substances so different as flesh and bread fit together like they were fitting together under the microscope. That doesn't seem to me nonsense. I very much doubt that they're lying. Very much doubt. So, what I conclude is that Almighty God is not wanting to abandon completely a tremendous number of sheep, Catholic sheep, who do not want to abandon Him, and who are being betrayed by their shepherds. The main blame lies with the shepherds, not with the sheep. The sheep are being misled. They're being misled with this ambiguous rite of Mass, which is dangerous for their faith. Well, it makes sense to me that our Lord would step in and work a miracle, as long as the new Mass does not exclude validity, as long as the new Mass can be valid, which no one who knows their Catholic theology will deny. As long as you've got a minister, a valid minister, the form, the matter, and the intention, the sacrament is going to be valid. All those 4 can be present in the new Mass. I'm not defending the new Mass, once more. But what I'm saying is, Almighty God has a lot of sheep to look after, not just ourselves, nor just the SSPX. He's got a whole world. Our Lady is weeping for millions of non-Catholics, for thousands and thousands, or for millions of Catholics, but millions and millions of non-Catholics, millions of Catholics, thousands of traditionalists, and hundreds of resistants. We are all her children. She's looking after them all. She doesn't just look after the resistance. She doesn't just look after the traditionalists. Some people say, how could she work a miracle in Akita, which was with the Novus Ordo? Same answer. In my opinion,
some traditionalists who exaggerate, who will say a miracle with the Novus Ordo is impossible. I understand this. I understand them. They don't like the Novus Ordo Mass. They're scared of the Novus Ordo Mass. They're right. Because the Novus Ordo Mass is dangerous for the faith. But if souls are ignorant, if souls don't know really what's going on, and it's not for us to make war on them. And it doesn't matter if they want to make war on us. If they want to make war on us, that's their problem. But we're not going to make war on them. That's what I would say. You decide differently, that's yours. Up to you. Okay, Akita. So a lady goes to Japan. She talks to the sister 3 times in the year 1973. She's a deaf sister. She can't hear a thing. So if she's hearing something, it's not from a human being. And the third message is what I'm going to read to you. And it's dated 13th October. What does that say to you? Heaven doesn't choose dates by accident. 13th October ties Akita to Fatima. And I think that Cardinal Ratzinger, he was still cardinal at the time, said, I think he said, Akita is the same as Fatima. And it is. Our Lady came back to try to get through to modern man, which is a very difficult thing to do. Modern man doesn't want to listen. So here it is. And this is the seriousness of the situation of all of us. Pagans, Catholic, Novus Ordo Catholics, SSPX, resistance, we're all of us in the same situation. And the situation is very grave. You're going to hear how grave it is. We're not playing games with the Catholic faith. We're not playing games with Almighty God. We have got to get to heaven. And that's serious business. It doesn't mean we have to go around, walk around like a funeral march. On the contrary, you can be perfectly happy while you're on the cross. Strangely, spiritually happy while you're materially in agony. But our Lord, even while he was on the cross, in fact, was enjoying the beatific vision. It's very mysterious. But he was, of course, God. While he was on the cross, he was still God. And as God, he had the beatific vision. And yet, he was in human agony. So, at our little level, you and I can be perfectly... those martyrs I mentioned, many of them were very happy as they went down the throats of the lions. So, my dear daughter, listen well to what I have to say to you. You will inform your superior after a short silence. As I told you in the 2 previous messages earlier that year, if men do not repent and better themselves, the Father will inflict a terrible punishment on all humanity. It will be a punishment greater than the deluge in the time of Noah, such as will have never been seen before. Fire will fall from the sky and will wipe out a great part of humanity. The good as well as the bad, sparing neither priests nor faithful. The survivors will find themselves, this is over 40 years ago. Those who place their confidence in me will be saved. That's it. I'll go over that again. There's plenty to say. If men do not repent and better themselves, what do you think has happened since 1973? Has mankind got any better since 1973? Much, much worse. It's going down all the time, and many people out in the world tell me the evil is accelerating. The rate of evil is accelerating. We're driving straight into the wall. Mankind is driving straight into the wall. The Father will inflict a terrible punishment on all humanity. It will be a punishment greater than the deluge. The flood, you may remember. Go back and read it. It's in Genesis, I think, around chapter 9. Interesting to read. It's about 1,000 years after Adam and Eve. And mankind, since Adam and Eve, because of original sin, has grown so corrupt that Scripture says the men had corrupted their ways, and there was no way that God could still save many souls except by the deluge. If he hadn't intervened with the deluge, many souls would have gone on getting worse and worse and worse, and then all souls would have gone to heaven. Exactly the same today. The corruption today is so bad, it's worked its way into the SSPX. It's liable to work its way into the resistance. Don't kid yourselves. The devil is certainly at work on the priests of the resistance.
Think of one here in the United States who's stirred up quite a bit of trouble. He was a pioneer, a trailblazer, but he didn't have judgment, and since he's lost balance, say what you like. The devil has been after him. The devil is after all of us. So pray for your priests. That's very important. Pray the rosary with the rosary. Pray for the Pope. Pray for the bishops. Pray for the priests. Because the key is the Catholic Church. The world cannot get back on its feet without the Catholic Church. God has given to the Catholic Church the way to get out of this mess. The consecration of Russia to the Immaculate Heart by the Pope with the bishops of the world. Have the popes done that since she asked for it in 1925? The popes haven't done what heaven asked. The result is we're in this mess. God gives the solutions. Nobody can say that God didn't give the way out. It's an easy thing to do for the Pope. Consecrate Russia to the Immaculate. All he's got to do is do what Our Lady says. And then the mess starts turning around. Do they do it? No. If I exercise a bit of compassion, I can say it's because they're surrounded by Freemasons. The Freemasons understand what the consecration of Russia means. They understand much better than the Catholic priests. And they stop the consecration from taking place. And the only thing that will give these poor churchmen, the guts and the clarity to do what Our Lady asks, is enough Catholics praying. If there were enough Catholics twisting God's arm and saying, I want God, give us a Pope who will consecrate. May the Pope have the grace to consecrate. If there were enough Catholics doing that all over the world, and God doesn't even demand all that many. You may remember, if Abraham had been able to find 10 just men, he would have spared the city of Sodom, which was riddled with sodomites. But God would have spared it if Abraham had been able to find just a handful of souls. Today, it takes just a handful of Catholics to twist God's arm, in a human manner of speaking, to ask for what Our Lady asked for. And if there were she is begging her son all the time, please, please, please. But if she hasn't got, our Lord says, look, if there aren't enough Catholics wanting this, it's going to be a waste of time, because I will spare them this time and they will go straight back to their vomit. And she says, I'm afraid, my darling, my divine son, I'm afraid you're right. You must do what you know. So he says to his mother, I'm sorry, mother, I can't yet do it. But if you can get enough souls to pray the rosary, then I'll be able to do it. And she does her best. Pray the rosary, she begs and asks, she asks and begs every time she appears. Pray the rosary, she begs and asks, she asks and begs every time she appears. So the deluge was a great act of mercy, because as the waters rose and the people went to the hills, obviously, whatever there were hills in that time, apparently they didn't then, before the flood, they're not the mountain ranges we have today. That's an interesting question, but we can't go into it now. But it was much, the surface of the earth was much more serene and untroubled than it is today. But whatever there was by way of hills, you can be sure that the souls went there, and then the waters rose and they crowded tighter and tighter, and then the people on the edge, and then they began fighting and so on. But at least they had time. As the waters rose, there was time to make an act of contrition. And some souls, knowing that their end would not be avoided, some souls will have made an act of contrition and will have been saved by the disaster, who would never have been saved without the disaster, because they would have fallen foul of the universal corruption. It will be a punishment greater than the deluge. At that time, God, read Genesis, He promised He will not again flood the world with water. But He didn't say anything about fire. Our Lady speaks of fire. Such as one will never have seen before. It's going to be worse than the deluge. Fire will fall from the sky and will wipe out a great part of humanity. How much is a great part? I don't know. It could easily include you and me. The good as well as the bad, sparing neither priests nor faithful. And the survivors will find themselves so desolate that they will envy the dead. This is a description of a pretty severe judgment. For God, for the Mother of God
to say this about God, she knows what she's talking about. So it's certainly true. If she says that this is how great the punishment will be, then imagine how great the crime must be. And you've got some imagination. As you watch what's going on in politics today, as you watch what's going on with the internet, as you watch what's going on with in the education of children, the corruption of children, you've got an idea today of how rotten things are. But if it's worldwide, which it is, then this is how it's got to end. It's got to, we're heading straight towards the chastisement. We're driving straight into the wall. We're driving straight into a divine chastisement. La pandemia del coronavirus es una enfermedad que debe ser tratada en términos médicos, pero también supone una batalla espiritual contra el maligno que está sosteniendo esta situación. Videntes católicos y sacerdotes exorcistas están informando que el maligno está detrás de esto. Y en este video te voy a informar sobre lo que han descubierto los exorcistas, sobre lo que están haciendo los demonios y cómo defenderse desde el punto de vista espiritual. Es una primicia para el público de habla hispana. Y sobre el final te daré una oración de sellamiento contra los espíritus que estos exorcistas han descubierto que están actuando en la pandemia. La pandemia de coronavirus ha puesto al mundo de rodillas. Una gran parte de la humanidad reza por un milagro de que el flagelo termine, porque está produciendo miedo por las muertes e incluso por las consecuencias posteriores de los que cursan la enfermedad. Además, cierre de empresas y pérdida de fuentes de trabajo y un gran deterioro de la economía de los países. También ha producido el cierre de los templos, fieles que no pueden comulgar ni confesarse, y una serie de dificultades para concurrir a misa cuando se empiezan a abrir, evidenciando que la asistencia ha bajado a la mitad por lo menos. Y con esto todo el mundo ha perdido una capa de protección espiritual importantísima. Esto es especialmente relevante porque el coronavirus, además de ser una crisis médica que trajo una crisis económica, también es una crisis espiritual. La mayoría de los videntes católicos y los exorcistas han dicho que esta situación se trata de un ataque del maligno, que obviamente Dios ha dejado pasar, porque si no de otra forma no hubiera sucedido, y lo ha hecho en búsqueda de que más personas se replanteen su vida alejada de Él. Hay muchas personas que no se dan cuenta que está sucediendo una batalla espiritual para cada uno de nosotros en medio de esta pandemia. La batalla espiritual es personal, comunitaria y social, y debemos pelearla y defendernos porque de otra forma sucumbiremos al desaliento. Y así como los médicos están trabajando duro para proteger a la población, los profesionales del área espiritual hacen lo mismo, organizando oraciones para movilizar las legiones de ángeles para expulsar a los demonios que están sosteniendo este ataque. Un vidente integrante del equipo exorcista del Centro San Miguel Arcángel en Estados Unidos, liderado por Monseñor Stephen Rossetti, que además de sacerdote exorcista es psicólogo, ha dicho que el coronavirus es una enfermedad legítima, pero que está altamente influenciada por lo demoníaco. Y fíjense qué interesante. Dijo que el demonio exagera el miedo a esta enfermedad en la población en general y en quien se contagia. Y esto genera pérdida de confianza. También ha dicho que estamos en un momento en que lo demoníaco está mucho más activo que antes y que viene en crecimiento. Que parecería que su límite no existe últimamente y que sus influencias se han traducido en situaciones cada vez más brutales. Los demonios han dicho en exorcismo que esta es solo la primera ola de ataque real y visible contra la Iglesia, ya que el coronavirus ataca sobre todo a la gente de mayor edad y es en ese sector en que se conserva más la fe que entre las personas jóvenes. Por supuesto que esto puede ser un engaño, porque el demonio es el rey de la mentira, pero de cualquier manera es algo a tener en cuenta. También informó sobre cómo está atacando el maligno en este momento a las personas en general, y quizás algunos de los que están escuchando este video se sientan identificados.
dijo que uno de los integrantes de su equipo de exorcistas estaba rezando en medio de la noche por esta pandemia y de repente tuvo una experiencia abrumadora de ser paralizado por el miedo. Ofreció ese temor a Dios una y otra vez. Se lo ofreció a los sagrados corazones de Jesús y María. Durante una hora santa oró permanentemente diciendo: Jesús, yo confío en ti. Y recién al finalizar la hora, el ataque finalizó y la paz regresó a su corazón. Los espíritus malignos del miedo, el pánico y el terror están en todas partes en este momento, tratando activamente de destruir nuestra confianza en Dios y nuestra racionalidad. Por eso estos exorcistas recomiendan que ante un ataque de miedo, encomendarse a los sagrados corazones de Jesús y María para que allí se vuelva inofensivo. Y la oración que recomiendan es: Jesús, yo confío en ti, para que al final la paz sea restaurada. Y en Filipinas, la Oficina de Exorcismo de la Arquidiócesis de Manila está especialmente activa en esta lucha espiritual. Este grupo de exorcistas filipinos es muy considerado a nivel mundial y fueron los que alertaron sobre la existencia de rosarios falsos satánicos, sobre lo cual hicimos un video hace un tiempo cuyo link te dejo en la descripción de este video en YouTube. Ellos tienen un grupo de Facebook donde diariamente recitan oraciones de liberación y exorcismo en vivo para combatir el flagelo del coronavirus en términos espirituales. Y también tienen una página de internet donde se pueden bajar las oraciones que ellos recomiendan para protegerse ante el coronavirus. Está en inglés. El exorcista dominico filipino Winston Cavadin, junto con otro exorcista de la Arquidiócesis de Manila, hacen las oraciones nocturnas de protección contra el mal a las 8 de la noche por Facebook, acentuadas por el sonido de campanas y de oraciones en latín. Comienzan con el acto de contrición, seguido por la Oratio Imperata, la oración a San Miguel Arcángel, el memorare a la Santísima Virgen María, la oración a San José, terror de los demonios y protector de la familia, y la oración al ángel de la guarda. También recitan la oración de exorcismo del Papa León XIII contra Satanás y los ángeles apóstatas, que ordena a los espíritus inmundos de muerte, enfermedad, desesperación y enojo que hagan que el virus sea expulsado con la repetición en latín de Vade retro Satanás, con las campanas del Sanctus sonando más persistentemente. Y terminan con la oración de limpieza que tiene la intención de limpiar a los participantes de cualquier espíritu con el que hayan estado en contacto durante el curso de esta intercesión, después de lo cual se hace la bendición final y el canto de un himno a la Santísima Virgen María. Y escuchen esto: estos exorcistas filipinos agregan en el exorcismo de León XIII los nombres de los espíritus malignos que atacan directamente a las personas a raíz del coronavirus. Estos espíritus que ellos descubrieron en sus exorcismos son espíritus de muerte, enfermedad, desesperación, confusión o caos, división o desunión, ansiedad, avaricia, injusticia, miedo, ira, odio, lujuria, pereza y orgullo. Recomiendan rezar 12 veces Vade retro Satanás y le han dado permiso a los laicos para utilizar esa oración sobre sus familias, ya que los padres tienen autoridad espiritual y reconocida sobre ellas. Y recomiendan también oraciones de liberación, de sellado y de protección. Una de ellas para los laicos es la siguiente: Dios Todopoderoso, que liberaste a tu pueblo de la esclavitud del adversario y por medio de tu Hijo derribaste a Satanás como un rayo, libera a tu Hijo y a toda mi familia también de toda influencia de espíritus inmundos, especialmente de los espíritus de muerte, enfermedad, desesperación, confusión, división, ansiedad, avaricia e injusticia, miedo, ira, odio, lujuria, pereza y orgullo. Ordena a Satanás que se aleje de mí, de mi familia y de todos mis seres queridos por el poder de tu Hijo unigénito. Rescátanos de las insidias demoníacas y la oscuridad. Llénanos con la luz del Espíritu Santo
para que mi familia y yo podamos estar protegidos contra todas las trampas de los demonios. Concede que un ángel siempre vaya delante de nosotros y nos guíe al camino de la justicia todos los días de nuestra vida, en honor a tu glorioso nombre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora y por siempre. Amén. Esta oración la puedes encontrar en un link que está en la descripción de este video en YouTube. Por otro lado, informan que en términos generales los laicos pueden usar las mismas oraciones que los sacerdotes, pero deben abstenerse de dirigirse directamente a los demonios. Más bien deben ajustar las oraciones para que se dirijan a Dios, a Jesús, a la Santísima Virgen y les pidan que echen a los demonios. Y otra cosa extraordinaria que han dicho es que las personas que se unen a las oraciones diarias por internet que ellos hacen han registrado que su internet fluctúa repentinamente durante las oraciones de exorcismo y que también han notado esto al reproducir el video, especialmente en las partes cruciales donde se ordena a los espíritus malignos que se vayan. Va de retro Satanás. Dicen que esto no es coincidencia ni falla de la tecnología, sino que hay espíritus realmente malvados que no quieren ser expulsados. Y el padre Stephen Rossetti también agrega que los demonios son expertos en alterar comunicaciones. Bueno, hasta aquí lo que te quería informar